Hola, soy Karina Verónica de Stefano, bióloga, terapeuta floral, astróloga, y los invito, estoy en Espacio Cosmos, en Capilla del Monte, y también de manera online, si quieren realizar sesiones de terapia floral, astrología, y también doy formaciones de terapia floral y talleres de astrología evolutiva, y sesiones de péndulo hebreo. Si tuviera el olvido de tu quebranto, no sé qué haría. Pero tengo este canto comprometiendo mi amor con tu destino, porque sos la tierra donde yo nací, la tierra en la que quiero ser feliz. Y que tal como vos, así soy yo, aroma del lugar. Hoy quiero tener fuerza para amarte en libertad. Tengo una canción parida en el dolor. Hoy quiero tener fuerza para amarte en libertad. Tengo una canción parida en el dolor. Primera pregunta o algo así. Así que, o sea que estás desde 2008, dijiste. 2009, 2009. Sí, instalada 2009, pero yo siento que Instalada. estoy en Capilla desde el 2006, porque en ese periodo, bueno, extrañé un poco y vine en unas vacaciones y bueno, y decidí que, bueno, quería volver, sí, estoy acá. Y a mí una de las cosas que me interesó hablar con vos, por las que me interesó hablar con vos, es porque sentía como que en tu persona se combinaban esto de que sos bióloga y que además haces estas actividades con las terapias que la gente llama alternativas. Uh-huh. ¿Está bien así, alternativas? ¿O cómo le decís? Sí, por ahí complementarias, integrativas. Integrativas. Sí, son otros nombres que por ahí, porque alternativa, ¿no? Como que una cosa y la otra, y la realidad es que se complementan, sí. Y yo obviamente que creo y adhiero, y he hecho mucha psicología tradicional y por supuesto que voy al médico y... Claro, sí. O sea, por eso es complementario o integrativo, es saber que es algo que suma, que complementa, y no que es algo que es una elección entre una cosa y la otra. Por eso la diferencia en el término. Y contame un poco esto, de que vos, ¿cómo fue que decidiste estudiar biología, si querés? Sí. Y después cómo fuiste como combinando las dos cosas e integrándolas, ¿no? Biología ya desde bastante chiquita. La realidad es que en un inicio quería ser paleontóloga y después, como en tercer año del secundario, entre primero y tercero voy a ser paleontóloga, y después en un viaje que hice con mis papás, que cruzamos toda la parte así de los Palmares, de Formosa, ¿no? Como que dije, no, mejor bióloga. Porque me imaginaba estando en la naturaleza, la realidad es esa. Claro. Y después ahí, ya teniendo 16, entré en Costanera Sur, ya queriendo, ¿no?, dedicarme a la biología, pero bueno, ahí fue, bueno, empecé como voluntaria, me formé como guía intérprete de la naturaleza, y ahí conocí otras personas que ya eran un poquito más grandes que yo y que ya estaban estudiando biología en la UBA, así que bueno, ahí yo ya estaba decidida, hice el CBC y comencé la carrera. Porque igual dijiste naturaleza, me imagino plantas y todo eso, y ahora vinculo un poco más, pero también porque me imaginaba biología es método científico, y las terapias integrativas parecieran como que no están muy ahí. Entonces por eso, viste, que como que decía, uy, qué buena combinación, qué rara. Ahora dijiste biología, dijiste naturaleza y todo eso, y ya como que no tengo más preguntas. No, podemos ampliar, porque la realidad es que, claro... Estás siempre en la misma, entonces, porque todo esto pero mirá que para muchas personas, y eso yo lo viví en carne propia, como que tuve que transitar
Esto es que yo, claro, le diste algo, o sea, como que encontraste una esencia que para mí estuvo siempre, que es que para mí, y en el espacio también lo reúno, que para mí la naturaleza en sí, o sea, conocer de animales, de plantas, ¿no? Y la vida, porque lo que me llevó también a estudiar biología es tratar de entender la vida. Por otro lado, digamos, también siendo chica, ya mis padres hacían yoga, meditación, entonces yo ya también incorporé eso de chica. Entonces, la visión de la persona integral y de la persona dentro de la naturaleza, para mí ya incluye todo tipo de terapia que lleve a ver a la persona de esa forma, viste que en general se le llama terapias holísticas también, por lo que tiene que ver de polos de ver a la persona completa, ¿no? Que ahí es donde la medicina se alejó un poco de eso. Y esto no solo, digamos, lo digo yo, quiere decir que Bach, ¿sí? Eduard Bach, el padre de la terapia floral, es el que, bueno, él era médico. Bien. Y él, un médico muy reconocido en Inglaterra, en Londres, que estaba en un momento de su carrera, digamos, ya teniendo como su consultorio, siendo muy reconocido, bacteriólogo, virólogo, después entró en contacto con la homeopatía también, decide dejar todo, volver a Gales, a la naturaleza, y encontrar un método donde no tengan, según sus palabras, ahí tenemos el libro que él dejó algo muy pequeñito de legado, sin embargo tiene también mucha esencia, y habla esencia en lo espiritual, habla por ahí poco de las flores, y habla mucho de la filosofía, de lo que él creía y de la terapéutica, ¿no? De la terapia floral. Y fue a buscar esto, algo natural, que no dañara, decía él, cuando uno quiere curar, no le gustaba mucho el tema de las agujas. Él creó unas vacunas, los nosodes de Bach, que hoy en día se siguen utilizando y que en un principio eran vacunas como tradicionales y luego pasó a hacerlas de forma oral con métodos de homeopatía, ¿no? Y él decía esto, lo importante de ver a la persona, de hecho él miraba a las personas. Su teoría de los tipos se basa en que uno no va a estar, aunque tiene en cuenta, ¿no?, el síntoma, pero lo importante no es justamente la enfermedad, sino la persona. Cómo la persona reacciona ante determinadas circunstancias. Claro. Si es con miedo, si es con ansiedad, ¿no?, si es con enojo. Por eso, en las flores, digamos, las nuclea en grupos emocionales. Ya estamos hablando de flores de Bach ya de lleno. Ya qué rápido superé la duda que yo tenía esa de la contradicción. Igual te puedo contar por eso, ¿sí? La contradicción de que yo cuando... eso me ibas a contar, sí. Claro. Cuando inicié con las terapias en sí, porque una cosa es, mis papás hacían por ahí yoga o meditación o algo de control mental, pero cuando yo estaba cursando, estaba en el último año, ya había empezado mi tesis, estaba un poco trabada con mi tesis de licenciatura, y mi mamá empieza con ataques de pánico y empieza a ir a una terapeuta floral, y yo veo el efecto que le hace a ella, y en el inicio, ya, o sea, por eso era entre fin del último año, del anteúltimo año, perdón, y el inicio de mi último año de formación como bióloga, entonces yo inicio la formación de terapia floral. Nunca había tomado flores, solo había visto esto, el efecto de mi mamá, y fui con la persona que mi mamá se estaba atendiendo. Y hice la formación y empecé a tomar flores. Y realmente, bueno, como digo yo, fue un poco un antes y un después, porque llegué a mi tesis. Primero pude atravesar todo ese último año, que mi tesis tuvo varias cuestiones emocionales también. Los datos eran de una persona que había fallecido, era su tesis de doctorado, y yo tomé una parte para hacer mi licenciatura, y había como, no sé, 4 o 5 personas que lo habían intentado y habían desistido antes que yo. Y bueno, yo venía de esto, ya venía hace como un año y pico y venía trabada, ¿no? Y bueno, las flores me permitieron, en un momento lo iba a dejar, la realidad es que iba a dejar la tesis. Y bueno, eso la pude terminar, la pude presentar. Pasaron muchas cosas ese día con la presentación, no andaba el PowerPoint, se había trabado, y yo, como digo, le llamo así caseramente, que me enfloro. Había tomado muchas flores y veníamos trabajando con mi terapeuta, que era psicopedagoga además, todo el proceso, ¿no? Cómo llegar
a dar la tesis, ¿no? A hablar en público. Y bueno, aunque pasaron un montón de cosas, yo estaba tranquila. Todos me decían, ¿cómo estás? Tranquila. Tomé flores. Eso es como el ejemplo vivo del efecto que pueden tener las flores, como esto que decías, complementar, no esto que evidentemente era emocional, la traba, porque sí. no era... Y no solo mía, había mucha carga emocional, porque la persona era el marido de una persona que trabajaba conmigo en el laboratorio, había fallecido joven, había dejado una niña muy chiquita, era el mejor amigo de mi director de tesis. Entonces había una carga emocional que yo cargué también. Claro. Y fue como, entonces cuando yo iba a iniciar a hablar mi charla sobre mi tesis, mi director de tesis y la que era su mujer, que era casi como mi codirectora, se pusieron a llorar de la emoción. O sea que había un ambiente con una carga emocional y no era por mi tesis, ¿entiendes? Claro. Entonces fue eso. Yo lo vivencié tan fuerte, pero bueno, después de ahí la verdad que tengo un montón de cosas que también, digamos, pasé y vivencié con las flores. Pero a mí ese año... sí. El comienzo, ¿no? Sí, ese fue el comienzo. Sí. Sí, y al salir, bueno, eso, mi tesis fue en un laboratorio de ecología, era de diversidad de aves, mi tesis justamente. Y después, bueno, como que yo siempre paralelamente estuve en lo que es educación ambiental, ¿no? Desde ahí cuando entré en las reservas. Y bueno, y cuando dije que no iba a seguir estudiando, por lo menos en un principio que no iba, ¿no?, a aspirar a una beca de doctorado como se suponía, y que me iba a dedicar a la educación ambiental, y bueno, ya tenía idea obviamente de dedicarme a la terapia floral, bueno, fue como raro en el laboratorio, ¿no? ¿Cómo? La educación ambiental, como que era visto como algo menor, como algo, ¿cómo no sé, o cómo no vas a presentarte en algo y irte a Estados Unidos? No me interesa. Claro. Entonces sí, ya sentí como, mismo mientras estaba terminando mi tesis y me iba formando, mis amigas, ¿no?, que seguíamos estudiando, la cuestión más científica, como... cómo ahí en ese frasquito hay energía, ¿no? Entonces, pero la primera ley de la termodinámica dice, entonces se mezclaba ahí como, bueno, esto. De ahí yo empecé igual a estudiar un poquito las bases que sustentan. Claro. Un poco también desde lo científico, aunque hay controversias, ¿no? Lo que sustenta un poco cuál es el principio de la terapia. Sí. Y tampoco abandonaste la biología, como que te cruzaste, sino que justamente integraste, ¿no? Integraste lo que te había pasado, lo que ocurrió en ese momento con lo que habías empezado a estudiar, y seguís un poco con la actividad, seguís bastante porque... Sí, no seguí con investigación específicamente, claro, pero sí siempre seguí conectada a la biología desde la docencia. Eso siempre, digamos, actualmente yo doy clases de biología, claro, ¿sí?, en la Universidad acá provincial de Córdoba, con lo cual sí sigo conectada obviamente, pero no realicé una investigación luego, que sí mi formación básica es de licenciada en ciencias biológicas, ¿no? Claro, que y tenías que seguir por un camino para la investigación, porque también la educación por ahí era visto como algo, también. ¿no? Sí, científico. Tenemos el temita ese que si haces esto, pero sos docente, ya no sos... el mundo está así lleno de las controversias que nos armamos nosotros mismos para justificar lo que hacemos o lo que no hacemos. Sí, y de separar siempre, ¿no? De separar. Por eso decía que no es que dejaste, sino que te fuiste integrando, ¿no? Y las flores de Bach, concretamente, de Bach, porque el otro día me enteré, son 38... Son 38, sí. Y un preparado que Bach es el único que él dejó ya establecido, que es el Rescue Remedy, que es por ahí el más conocido. ¿Y cómo es una consulta básica con una terapeuta floral? O sea, yo digo, primero hay que ver por qué uno dice, bueno, voy a consultar, ¿no? Pero, ¿cómo encaramos el tema de...? La base es una entrevista, siempre.
La realidad es charlar con la persona y para tratar de identificar qué le pasa. Y ver qué le pasa a la persona en ese momento que está necesitando. Porque, bueno, uno de los principios es sí tratar de que las flores vayan y van a actuar en lo que en el momento la persona está transitando. Que no quiere decir que hay flores que sí trabajan cuestiones del pasado, ¿no? Pero en emociones que se están mostrando en este presente, ¿sí? Bien. Entonces la entrevista es la base, que es charlar con la persona y bueno, sí, eso también se va entrenando, ¿no? En poder ir haciendo como las preguntas por ahí más adecuadas para que poder sí ver cuál es el mejor preparado floral. Porque en esto sí que Bach lo dejó súper aclarado, de hecho el libro se llama Cúrate a ti mismo, porque él quería que fuera una medicina, y él le llama medicina, y él le llama remedios, que nos cuesta por ahí, en general, por ahí yo utilizo el vocabulario de esencia floral, de flores, ¿no? Pero la realidad es que el nombre de remedio es porque él utilizaba, ¿no? Remedios mira. Florales. Como decíamos, la formación de él era de médico. Claro, claro. Y él sí quería que fuera, y es algo que tiene un principio muy sencillo donde uno también podría como leer y ver y armarse su propio preparado, ¿no? Que eso por supuesto que se puede hacer también. Ahora, siempre sabemos que la mirada de otro nos permite, bueno, esto, ver muchas cosas desde afuera que cuando uno la está transitando no lo puede hacer. Entonces ahí las preguntas guían, porque la realidad es que las flores, y en las formaciones eso lo vemos, ¿no? Yo doy formaciones de terapia floral. Las flores son sencillas, pero como dice otra terapeuta con quien me formé, las personas no somos tan sencillas. Entonces, lo acabamos de decir antes. Tenemos nuestras cuestiones todos. Sí. Entonces, detectar cuáles las mejores flores para ese momento, no porque el floral vaya a ser algo malo, ¿no? La terapia floral es una terapia totalmente natural, no tiene principios activos, eso después si querés podemos contar un poquito más, que ahí es donde está la base. Es una terapia que se dice vibracional o de información, pero sí pueden causar ciertas reacciones y hay que tener a veces esto presente y cuando nos formamos como terapeutas saber, porque, a ver, hay un impacto en el mundo emocional de la persona. Entonces puede haber crisis emocionales desencadenadas por las flores. Claro. Más que nada en el sentido de esto, puede dar una crisis a veces de llanto, de mayor angustia. Bueno, en general uno, el preparado, trata de regular eso y de hacer el acompañamiento. Es importante el acompañamiento. Seguro, no es que le hacen las botas y chao, volver, sino que hay que estar... No es esto. La realidad es que eso es súper, que bueno, me contás, porque es súper importante que la persona sepa. Primero, que no es una magia de que te llevas un frasquito y ya, ¿no? Y que en un frasquito vas a encontrar, o en uno, en dos o en tres vas a encontrar una solución. Todo es un proceso y acompañar algo que uno está atravesando en general requiere un tiempo. Y la terapia floral requiere un tiempo. Por eso sí se considera terapia en ese sentido, ¿no? Que está el acompañamiento implícito. ¿Por qué? Porque las flores actúan, se dice, como una cebolla, como en capas de cebolla. Entonces las flores, como uno trata de dar las emociones que uno está observando, ¿no? En el momento que la persona puede expresar o que el terapeuta puede observar, muchas veces detrás de eso hay otra emoción. Uno trata de trabajar con la emoción del momento, pero la flor que uno da muchas veces hace justamente que surja otra emoción, ¿no? Entonces uno va dando y va haciendo ese acompañamiento. Y lo otro que es fundamental es que las flores trabajan a nivel de que uno pueda ser más consciente. Ese es el trabajo terapéutico. Claro. Ya lo había dejado Bach especificado, pero esto uno lo ve en la consulta y por lo menos yo trato siempre de hablar con los consultantes y acompañar, y también en las formaciones, que lo que hacen las flores es que nosotros nos demos cuenta, seamos más conscientes de este miedo, de esta angustia, de este enojo, y después las flores, sí, a nivel vibracional, hacen un proceso de equilibrio, ¿sí? Donde, bueno, uno va eso, concientizando y a la vez como atravesando y viendo, que es otra cosa fundamental que Bach, bueno, deja especificado también en su texto, de ir a la causa, ¿no?
de ir a la causa de la enfermedad o de lo que ocasiona esa emoción. No mantenernos, ¿no?, por afuera. Él dice, bueno, da como una metáfora de unos soldados que salen como de un lugar, ¿no? Dice uno, si uno ataca a los que salen, ¿no?, y no va a la base, a la causa, bueno, Claro. entonces las flores van a la causa, pero eso no es generar una cosa de un día para el otro, ¿no? Es un proceso. Y yendo un poquito más a lo técnico, vos dijiste principios activos. No tiene. No tienen. No tiene. Y sobre las 38 flores se hacen esencias que después se utilizan En preparados. Ay, bueno, y son unas gotitas que uno toma. Así es. El tema es así. Él, Bach hizo 2 métodos. O sea, su primer método es el método de solarización, que de hecho en un inicio él juntaba las gotitas de rocío. Ah, juntaba las gotitas de rocío, contaba bien temprano, porque él sentía, imaginaba que ahí quedaba como la energía contenida. Bueno, después él crea el método de solarización. Bueno, yo he hecho esencias florales, entonces he hecho este método, digamos, lo he vivenciado en mí, pero por supuesto hoy en día hay un montón de elaboradores que elaboran las esencias, las de Bach y otras de muchos sistemas, ¿no? Sí. Entonces uno coloca generalmente en un bol de cristal, ¿no?, con agua, si puede ser de un manantial, bueno, o agua mineral, acomoda las flores, ¿sí?, buenas flores que estén en su pico de floración, y hay que dejarlo al sol ininterrumpido de 3 a 4 horas, ¿no? En general el sol de la mañana se recomienda. Y luego esa agua que se colecta es conservada, en general se hace, bueno, 50 y 50 con brandy, y de ahí se toma 2 gotitas por ejemplo, en 10 mililitros brandy y 2 gotitas de eso que se va a llamar tintura madre. Eso es con lo que trabajamos los terapeutas, y sobre eso se vuelve a diluir. Imagínate lo diluido que está, por eso acá Bach aplica el principio de la homeopatía, ¿no? Claro. De la dilución. Imagínate lo diluido que está, de ahí uno, en un frasco de 30, le pone a la persona, de cada flor que selecciona, 2 gotitas. Claro, entonces está bien, está bien diluido. Sí. Lo que desde la parte más científica, como te decía, que igual obviamente hay controversias, ¿no? Ya desde, bueno, por ahí, ¿no? Emoto, que es conocido por esto del agua, de las palabras, ¿no?, y de los cristales, de cómo cristalizan, que más que nada que trae el tema de la memoria del agua. Después hay otros científicos e investigadores que profundizan en esto, ¿no?, que es esto de la memoria del agua, como que lo que el agua contuvo en algún momento, porque sí, obviamente uno, cuando hace el proceso, uno lo ve, el agua, bueno, obviamente las flores quedan todas descoloridas, ¿no?, por el sol, y eso que pasa ahí tuvo un principio activo. De hecho, bueno, no te comenté, pero hay todas otras series de flores que él lo hace por el método de ebullición, que es similar a lo que uno hace en fitoterapia, ¿no? Pasa que él sí lo diluye, siempre con mucha dilución. Sí. Entonces, sí, esa agua contuvo determinadas sustancias, y entonces las moléculas de agua se conforman en el espacio, digamos, tienen esa memoria de lo que contuvo. Por eso se habla de un patrón energético. Ya después, la física cuántica, digamos, algo no es mi especialidad, pero ya explica otras cuestiones más de vibración, de los electrones, ¿no? Claro. De que tiene que ver justamente con un patrón electromagnético del agua, ¿sí?, que contuvo eso y que eso queda. Entonces la discusión está si eso dura, si eso no dura, digamos, entre los científicos, ¿no? Pero bueno, algunos dicen que sí, que eso dura y que, bueno, se conserva siempre en brandy, ¿no?, esa agua. Pero no, vos haces el análisis y no vas a encontrar algo químico. Claro. Eso sí. Bien, sí. Nos pusimos muy científicos, pero bueno. No, pero está bien porque hay que despejar todas las dudas. Claro. Yo creo que tengo preguntas para hacerte, pero me van a surgir después miles. Voy a venir como consultante al Espacio Cosmos o voy a hacerlo online, que son variantes, ¿no? Sí, son variantes, por supuesto. Atendemos online bastante, claro, y atiendo también presencial.
Y yo, bueno, ya hace tiempo, casi paralelamente a mi formación de terapeuta floral, yo ya me encantaba también la astrología y empecé primero yo solita así a leer, a estudiar, a buscar. Hice, presencié, obviamente fui a algún taller, alguna charla, y empezaba ya, mis primeros consultantes les sacaba la carta, veía dónde tenía la luna, el sol, alguna cosita. Bueno. Claro. Y después ya me formé en astrología. Y bueno, hoy en día lo combino. Por supuesto, yo doy sesiones que pueden ser solo de terapia floral, solo de astrología o combinadas, que creo que es lo mejor y que tiene mucha riqueza, pero Otra la cosa para persona integrar. Y sí, porque la carta te da mucha información. Claro. Allana mucho el camino porque uno ya, eso, no es que no va a llegar con la terapia floral, y sí va a llegar, nada más que yo por lo menos, y bueno, muchos obviamente astrólogos, la astrología, digamos, que yo me formé por lo menos en el último tiempo y que es la que más aplico en las consultas, es la astrología evolutiva, psicológica y terapéutica, que ya parte de mi formación integró también terapia floral. Entonces siempre lo veo como una herramienta de autoconocimiento, no es determinística. Yo no te voy a decir, te va a pasar esto, Claro. te va a pasar aquello. No es el horóscopo. No, si tenés Saturno acá o... No, no es eso. Claro. Es un mapa de ruta. Bueno, muchos hacen esa alegoría que creo que es muy... Y es eso, va a hablar de... y ahí ya pongo la ciencia, es una hipótesis para mí la carta, justamente. Mira. Claro. Es una hipótesis y eso se puede desplegar, y que depende de la vida de la persona y del libre albedrío de la persona, sí, de cómo eso se va a desplegar, digo yo, esa energía, porque no es una única forma. Y bueno, y así lo trabajo, como una herramienta de autoconocimiento. Claro. Sí. Yo te contaba que tenemos un amigo en común que tiene tu misma profesión, estudió lo mismo, y él tenemos unos debates. Porque me imagino. Yo soy como... yo a veces digo una cosa que me dice, no digas esto, pero yo digo, yo creo más en las terapias que le decía alternativas actuales. Pero porque, viste, porque yo digo, yo creo, y él me dice, no, pero la prueba, entonces ahí está el debate ese. ¿Es o vos crees? Yo vengo de las ciencias sociales, no es lo mismo. Entonces como que yo creo en cosas. Pero a la vez lo que yo le digo es imposible que los astros no influyan en lo que te pasa, porque los astros se estudian también desde un punto de vista científico, los cuerpos, la luna que funciona, las mareas, no sé qué. Hablar, como que los cuerpos se atraen, se sostienen porque por la ley de atracción y todo eso. Entonces, es imposible que no influyan en tu vida, en cuando vos naciste, qué estaba pasando y qué pasa, cómo se sigue moviendo eso. Y vos sos un cuerpo también que está en conjunción. Entonces, con eso yo justifico como que, bueno, que sí, viste que ahí hay una parte de que, bueno, por más que, bueno, hay astrólogos que sí hay una explicación en cuanto, obviamente, a la radiación electromagnética. Hay otros, bueno, yo siempre, la verdad que admiré a Carl Sagan y lo sigo haciendo, y él como astrónomo, por supuesto, él por lo menos no creía en la astrología. Y sin embargo, yo lo sigo dando, digamos, en mis clases de biología. Digo esto, ¿no? Porque cuando creemos, entonces, por ahí otros dirían, bueno, tendría que separarlo, no hablar de él porque él no... Y no, digamos... creo esto, como decías, ¿no? En integrar. Entonces, él tenía esa visión, sin embargo, hay otras personas, habría que ver si él estaría, ¿no? Digo, en la actualidad, que la influencia consideran que no sería tan grande, ¿no? ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es ver después qué de eso, porque la astrología, la realidad es que es un lenguaje, esa es la cuestión, es una simbología. Entonces, acá ya entramos, quien sí creía mucho en la astrología y la investigó y era un científico, fue Jung, ¿sí? Bien. Entonces, quiero decir, por eso me gusta, ¿no? Jung. Sí, genio Jung, con arquetipos. Entonces, y bueno, y él la estudió, y él esto, ¿no? Comparaba, veía a las personas, investigaba dónde tenían, ¿no? Sacaba la carta y hacía trabajo metódico. Y entonces después hay ver justamente eso, ¿no? O sea, haciendo un trabajo metódico,
él sí describía cuestiones de esta influencia, que ya les digo, algunos consideran que no. Entonces, bueno, después, ¿por qué se enlaza con lo de Jung? Porque justamente él sí, que es en lo que ahondó, ¿no? En lo que tiene que ver con lo psicológico y con el lenguaje universal. O sea, la astrología es un lenguaje que habla de arquetipos. Las energías, los signos son energías arquetípicas. Entonces, es el lenguaje también de la naturaleza, es el lenguaje del cosmos, es el lenguaje de todo, digamos, no es un lenguaje, ¿no? Entonces, bueno, yo digo, sí, puede haber un poco de magia, llamémosle, o como lo quieran entender, en cuanto a que yo voy a estar sacando cómo estaban los planetas, ¿no? En el momento en el que nací. Y bueno, y sí, y esa influencia, pero además después voy a estar viendo, como te comentaba antes, de los tránsitos, ¿no? Cómo los planetas ahora influyen y cómo interaccionan con mi carta, que es el momento que yo nací. Claro. Y tiene que ver con eso, con lenguajes que entienden nuestro inconsciente también. Claro. Y ahí hay muchos, obviamente, psicólogos que han ahondado en esto. En el subconsciente, en el inconsciente, y las flores activan, por eso para mí obviamente hay una parte de mi formación que yo doy que es astrología y terapia floral. Ya Bach había dejado especificado, después él lo retira de las publicaciones en su versión final, porque teme un poco, él obviamente fue muy cuestionado, no es que sí. sus colegas lo cuestionaron mucho. Entonces él teme que sea más cuestionado y saca la parte de astrología, reconoce que no es el campo en el cual más él se desarrolla, pero sí él dejó una correlación entre las lunas, donde está la luna, el momento de nacimiento, con algunas de las flores. Y después hay otros astrólogos y terapeutas que ampliaron esto a las 38 esencias. Entonces hay un correlato que no es otra cosa que esto, que tiene que ver con los arquetipos y con las emociones, ¿no? Con las energías. Vos me comentabas, no sé si lo puedo decir, si sos de Aries, una energía, bueno, de fuego, una energía que por ahí puede tener mucha impaciencia, ¿no? Mucho acelere. Bueno, la flor de Bach es impatience, que trabaja, ¿sí?, sobre eso cuando uno está justamente como muy acelerado, nunca tiene tiempo, ¿no? Sé de lo que hablas. Yo también sé de lo que hablas. Siempre vivimos ahí como apurado al borde del colapso. Y bueno, eso lo trabaja esa flor y tiene que ver con la energía de Aries y con las de fuego en general. Entonces, pero es eso, son lenguajes que se entrelazan y no es otra cosa que una forma de entendernos y de mirarnos, ¿no? Sí, a mí que no profundizo mucho porque a veces también yo entro en estas cosas no me estoy yendo a cualquier lado, pero viste, la verdad es que yo estoy muy atento porque me crié en el campo y pensaba hace un rato mientras te escuchaba que mi intención no es renegar de la ciencia ni de la universidad ni nada, pero también donde no llega la ciencia, llegan, me acuerdo de mis abuelos que miraban el sol, la luna y sabían si era, tiempo de siembra, si era tiempo de cosecha, si venía viento, ¿viste? Entonces como que... la sabiduría ancestral, que no es otra cosa que observar el observar, claro. Ahí me perdí en lo que te iba a decir, pero tenía que ver con Aries. No, que encima soy cabra de fuego. Ajá, bien, pero no fuego. Fuego. Cabra encima. Y encima cabra. Claro. No, para nada reniego de la ciencia, de hecho... no, yo sé que vos no, pero yo lo quiero aclarar, chicos, porque después me acusan a mí de que digo cualquier cosa y que los periodistas dicen cualquier cosa. No, yo trato de pensar también y cuestionarse. Y de cuestionarse, ¿no? En general a mis estudiantes me gusta, hay una frase que ahora no me acuerdo de la autora, pero que dice que, bueno, no importa cómo que vos puedas pensar y cuestionarte, es parte de lo que yo les transmito. Y no quiere decir que yo digo esto y no me cuestiono, todo el tiempo me cuestiono. Claro. Todo lo que hago, la terapia floral, la astrología, el péndulo, todo lo sigo cuestionando.
Pero bueno. Eso es terrible, pero a la vez es hermoso para vivir, porque si no te cuestionás, ¿qué haces? Sí. Esperás que se acabe la vida. No, y tampoco obviamente el pensamiento mágico, bueno, Claro. no, hay que poder como sopesar, creer que todo es mágico, que uno va a resolver todo esto, o con un frasquito, o diciendo solo una palabra, o concentrándome. Creo que todo también es muy virginiano, método, disciplina. Y fíjate, desde la astrología, los signos que se complementan, Virgo se complementa con Piscis. Y Virgo tiene que ver, obviamente, con la ciencia, tiene que ver con el método, la disciplina. Y bueno, y Piscis tiene que ver con el todo. Y tiene que ver con esto que no podemos expresar con las palabras, ¿no? Justamente con los lenguajes más simbólicos. Y los signos, justamente se dice que son 6 pares de signos más que 12, porque son ejes y que se complementan. Entonces, la realidad es complementar esto, Claro. ¿no? irse ni al pensamiento mágico que podría tener, ¿no? La energía de Piscis, llamémosle como energía pura, una persona que tiene mucho Piscis, ni, bueno, por ahí el negar cualquier cosa que la ciencia no pueda explicar, porque la realidad es que la ciencia en un determinado momento llega hasta un determinado punto y hay un montón de cosas que no puede explicar, Sí. pero la ciencia después fue explicando. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, es la forma en cómo la ciencia se mueve y avanza, pero porque la ciencia todavía no lo pudo explicar, quizás no quiere decir que eso no está sucediendo, sino que la ciencia todavía con el método científico no lo pudo comprobar. Claro. Está bueno eso, sí, hay que seguir preguntándose y buscando, ¿no? Y apelando a determinados métodos, a otros métodos, tampoco está bueno eso que decís. Recién decías decías vos signos, hablamos de Aries, de Virgo y eso, y de astrología. Y tal vez pienso ahora que hay algo que nos juega en contra siempre, que es como todo, en todos los aspectos de la vida, pero esto del horóscopo, viste, que te va a pasar tal cosa. Y que está muy vinculado, porque sos de Aries. Esta semana, como salía en la revista o en el diario salía lo que te iba a pasar esta semana. Igual voy a desmitificar, porque eso perjudicó a la astrología, pero puede igual tener una base. Obviamente. Sí, de que, obviamente, el que ya conoce y entiende, puede que algunos lo hacían así, pero la realidad que lo podés hacer con conciencia. Yo trabajé en diarios y te contara cómo se hacía. Sí, o sea, parece que está blanqueado que en algunos casos si no te entra en el cuadradito, viste, le cortás la última línea y ya... Claro, aparte si eran 2 líneas. La predicción... Pero cómo nos gusta igual, ¿eh? Sí. Nos gusta ver que nos digan que nos digan, ¿no? Sí. Creo que todos tenemos como esa parte que nos gusta. Pero la realidad es que sí se puede... Bueno, hay toda una parte de la astrología, no es mi especialidad, pero sí la astrología horaria, que sí, digamos, trabaja esto, los mejores momentos, las mejores energías, y sí hay una determinada predicción que se puede hacer en ese sentido. Claro. ¿Sí? Entonces, en un horóscopo, sí se podría hacer un horóscopo, a veces hago algunos videitos para Instagram, que tiene que ver con esto, pero uno ve qué aspectos, ¿no? Están, siempre lo particular es lo particular, que yo también te comentaba, hay que mirar la carta de la persona y la realidad es que uno puede decir... Que uno puede decir que las energías, según cómo están alineados los astros en este momento, pueden influir, pero eso no es determinante porque depende de cada uno, ¿no? No, determinante no es. Y de lo que... Eso está claro. Claro, sí. Pero esa época donde todos leíamos el horóscopo, bueno, también separó un poco las aguas en cuanto a que, bueno, pero vos creés en los astros o creés en el horóscopo, ¿viste? Como que depende de cómo, claro. de qué busques, qué información buscas y cómo te tomas eso, porque también, qué sé yo, ahora en las redes hay un montón de personas que te dicen que repitas esta oración y se te va a solucionar un problema. Y yo lo que digo es, bueno, lo que te están diciendo es concentrate y manejar esa energía de una manera positiva, pero no es que si vos decís esa frase
¿Viste? Como, Claro, ahí está, por eso digo, entre separar por ahí lo que algunos llaman pensamiento mágico, claro, de sí que la neurociencia ya igual ha avanzado un también. montón Ese es otro. en la También. neuroplasticidad, de sí porque decir determinadas, Sí, ¿no? Pero no es decir una vez, o sea, la realidad es que el cuerpo reacciona, hay reacciones químicas, digamos, claro, de sustancias que se segregan. O sea, la base es que el cuerpo está preparado, bueno, y esto tiene que ver con biología y con la evolución, para o salir corriendo si venía un predador y ahí genero mucha adrenalina, genero cortisol y mi cuerpo está preparado para, ¿no? Para un peligro, esto, ¿no? Los músculos, todo para correr, aumenta la frecuencia cardíaca, o sea, y eso está bien y que lo vivamos en una medida justa. claro. Ahora, sí, hoy en día eso lo estamos viviendo de forma desmedida y no porque no tengamos ningún predador, pero igual, porque vivimos estresados, vivimos, ¿no? Entonces vivimos con niveles altos de cortisol y adrenalina, cambia toda la química del cuerpo. Mira. Y si uno está, o sea, más con lo que es cantidades de dopamina o serotonina, ¿no? Que tiene que ver con la calma, con la relajación, cambia justamente, ¿no? La química del cuerpo. Entonces, si uno se propone tratar de, ante las cuestiones, tratar de estar más tranquilo o concentrarse, como decís, en una forma positiva, hay ese cambio con Claro. el tiempo, no es una vez, con hábito, ¿no? Más hábitos alimenticios, ¿no? Donde sí, que obviamente que el intestino es el primer cerebro para algunos, en cuanto justamente a la segregación de sustancias súper importantes para regular lo emocional, que, bueno, eso es lo que cambia. Y también a nivel neuronal, los caminos que hacemos con las neuronas, con los pensamientos. Claro. Entonces eso sí tiene bases que ya está muy estudiado. Viste que yo no soy tan crédulo, como parecía. Porque también pensaba, tiene que ver con hábitos y con la edad que uno tiene. Hay cosas, uno puede ser muy abierto a buscar y qué sé yo, pero también te condiciona ahí lo que has vivido, dónde te criaste, y para ver si por acá, ¿viste? Por ejemplo, hay de la neurociencia y de la numerología y esas cosas que también hay personas que se dedican a eso. Yo como que todavía no me acerco tanto ahí. Como mira. que La neurociencia te yo, diría que es de lo más interesante, es sí, algo que uno sí o sí, sí, hoy en día yo sé. tiene que Y me cuesta profundizar. bastante y cuando encuentro, viste, también busco, pero sí, es re interesante. Porque, a ver, desde la ciencia, que esto también sí lo doy en la universidad, como doy evolución, bueno, algunos años profundizo más o con grupos hemos hecho algunas cosas interesantes de juegos de roles, por ejemplo, donde, bueno, a ver, no sé si escucharon nombrar lo que es la epigenética, que tiene que ver con más allá de la genética, ¿no? No es que haya un cambio genético, que yo escucho también que algunos hablan, bueno, del ADN, ya son otras corrientes que yo ahí no manejo tanto esa información, pero sin ir a ningún cambio del ADN, sin que uno vaya a la ingeniería genética, ¿no? Que está retocando. Sí, la epigenética lo que dice es que justamente si cambia el ambiente, o sea, el ambiente de nuestro cuerpo, el ambiente químico, hay determinados genes que se pueden expresar y otros que no. O sea, sí lo que cambia es la expresión, ¿no? Claro. Nuestros genes son como una biblioteca, entonces no todo se expresa y no todo, digamos, uno comparte con los familiares justamente gran parte del material genético. Sin embargo, en determinadas enfermedades hay personas que la presentan y personas que no, y por ahí lo tienen. Sí. Ambos tienen esos genes. ¿Qué es lo que hace que lo expresen? Y ahí ya entran en juego un montón de cosas, donde entra el ambiente, digamos, químico donde están esas células, y que no es otra cosa de qué nos alimentamos. Claro. Esto que te decía, si estamos con la adrenalina todo el tiempo o el cortisol, bueno, o sea, pero tiene que ver con toda una serie de cosas. También dónde nos criamos, el ambiente, o sea, la historia. Y bueno, con lo emocional, ¿no? Porque sí, viste que por dicen, supuesto, claro. Vos, cuidado con lo que haces con eso que sentís, porque se te puede. Es que esa es la base, si no o sea, lo sacás, emocional. Cuando dicen decimos, si no lo sacás, claro, se te queda adentro y te puede. Y es que es eso, lo que se queda adentro es que
te dispara cuestiones orgánicas a ese nivel. Como decías, volviendo a esto, por supuesto, por eso el trabajo con las emociones, o sea, volviendo a Bach, él consideraba que toda enfermedad se originaba en el mundo emocional. Más allá de que, bueno, por supuesto que hay cuestiones específicas, uno puede tener un accidente, aunque en general siempre también tiene que ver también con algo que a uno le está pasando, que uno está, claro. Te descuidaste. Hay un origen emocional en la enfermedad. Claro. No en general de un día, justamente, de uno que mantiene, ¿no? Tiempo. Imagina una persona que guarda eso, enojo, rencor durante años. Pero volvemos al mismo, la base se entiende, es una base química. Sí, es una base química, un cambio químico en el cuerpo que hace que determinadas genes se expresen o no, que determinados neurotransmisores, digamos, se unan y hay un cambio también en la inmunología, entonces estemos más propensos, si tenemos miedo a enfermarnos, ¿no? Y eso la verdad que está bastante estudiado. Sí. Está bastante estudiado. Bueno, carta natal también. Carta natal haces, Karina, y... Sí. Y los invitamos, porque yo estoy ya que le estoy por pedir. ¿Sabes que nunca no sé por qué, no sé si tengo miedo. Esa es otra vez. ¿Qué pasa? Que la gente tiene miedo. Y la verdad que, primero que no le voy a hacer nada a la persona, vuelvo a lo mismo, yo lo trabajo como una hipótesis de trabajo, claro, porque siento que la carta es una hipótesis de trabajo. Entonces, a mí me gusta prepararla, digamos, antes, preparo un material escrito para la sesión y voy armando con la persona. Por supuesto que antes pido que la persona me cuente un poco sobre su biografía, porque como dije, no voy a hacer adivinación, sí, no me interesa. Y me interesa justamente conocer a la persona, un poquito su historia de vida, su biografía y qué le está pasando en este momento y por qué le interesa hacerse la carta natal. Muchos, en mi caso, obviamente, vienen además queriendo tomar flores, ¿no? Entonces, ya preguntar cuál es la situación que en este momento están atravesando. Entonces, después es esto, es una hipótesis donde yo les voy contando, bueno, las energías principales de su carta y lo que dicen en la base uno mira luna, sol, ascendente, como lo que llama el trípode de la carta. Pero bueno, no es lo único, ¿no? En la psicología terapéutica se trabaja bastante también con Quirón, pero siempre partiendo de luna, sol, ascendente y los planetas personales siempre son la base y el balance de elementos, porque los signos están clasificados en los 4 elementos básicos de la naturaleza, ¿no? Claro. Entonces, y cada energía tiene que ver con algo. El fuego tiene que ver con entusiasmo, ¿no? Con la acción. El aire tiene que ver con la mente, con el vincularnos, el agua con las emociones y la tierra básicamente con la materia, con el orden. Entonces uno va viendo a partir de ahí y charlando con la persona cómo se expresa. Y vuelvo a repetir, que esto lo tomen como una herramienta de autoconocimiento. Que digan, soy así, no soy así, sí puede ser o esto. Porque muchas de las cosas, por ejemplo en el caso de la luna y los planetas que interaccionan con la luna, es nuestro mundo emocional, es lo que más miramos desde la parte terapéutica, tiene que ver con las memorias, tiene que ver con el inconsciente. Entonces, hay cuestiones que por ahí las vivimos y otras que no las vivimos y se dice desde la psicología que las proyectamos. Entonces, nos vinculamos con personas que nos traen esa energía. O la negamos, ¿no? Personas, por ejemplo, que niegan la parte justamente mental o intelectual, que no quieren estudiar nada, que no, porque creen que no son buenos, ¿no? Las creencias, por supuesto, cómo pesa eso. Y otras que al revés, que por ahí lo viven en demasía, todo pasa por lo mental. Claro. Y la realidad es que lo que vemos, ¿no? Lo que intentamos transmitir los que seguimos este tipo de astrología, que lo ideal sería que los elementos estén balanceados. Y si yo no lo tengo balanceado en la carta, tengo que buscar formas de ver cómo balancearlo. Si estoy viviendo mucho un aspecto de mi vida, ¿no? O si soy una persona súper trabajólica, la tierra, y no le doy paso a las emociones, ¿no? No me permito sentirme vulnerable, sentirme sensible. Entonces, ahí uno va, bueno, entrando un poquito en conocerse, en ayudar a la persona para conocerse. Claro, profundizar en eso, en conocerse, porque a veces, viste, que te dicen, alejate de las personas tóxicas, alejate de los pensamientos así como negativos.
otras que pensaba recién. Eso es como el resumen, el final, digamos, pero, qué sé yo, por ahí todavía no tenés que alejarte de esa persona hasta que no soluciones. Por ahí te viene a traer algo, ¿no? Te viene a traer si algo. Realmente hay un daño, habría que ver, por lo menos poner una distancia. Sí, o por qué estás permitiendo eso tanto tiempo, por qué te quedás ahí y qué estás tratando de tapar con eso, qué sé yo, hay un montón de situaciones que no es así nomás. Entonces está bueno, vengan a charlar o comuníquense ahí. Estamos poniendo hace rato tus datos para que las personas interesadas en las terapias integrativas. Integrativas, muy bien. Y también, consulten. como te comentaba, saber que tanto desde la consulta como mi formación, plena conciencia de que cuando es necesario se deriva a la persona o se le recomienda. Hubo casos que yo directamente le pedí a la persona que no seguía la terapia floral si la persona no iba a un psicólogo o una psicóloga. Claro. Entonces, saber eso, volvemos a lo mismo, no es cuestión de, ¿no?, separar o considerar. Yo he hecho terapia mucho tiempo y creo que hay cuestiones que tienen que ver con profundizar desde la terapia psicológica, que uno ahí puede elegir también, ¿no? Porque hay un montón, puede ser la Gestalt, bueno, puede ser otro tipo de terapia, pero y que es buenísima y que nadie, yo por lo menos ni lo dudo ni le saco el rol. Y hay muchos psicólogos que utilizan las flores, así que también invitamos a que se formen, porque es buenísimo que un psicólogo que tiene su formación también pueda brindar flores. De hecho, yo, una parte de la terapia que tomé, era una psicóloga formada en flores. En flores. Y sí. Y es maravilloso. Estoy contento de haberte elegido a vos para charlar este tema ahora que charlamos, porque esto que decís, no es que yo hago esto y no me importa después qué te pasa, sino te acompaño. Si veo que por acá no es, te digo, tratá de ir por acá, ¿no? Eso es como, habla de responsabilidad, sobre todo en este caso con tu actividad que tiene que ver con las emociones y con los sentimientos y con la salud. Obvio. Mental y física también. Porque... Y ampliar, recomiendo muchas veces, bueno, yo he hecho mucho constelaciones familiares y tengo obviamente personas, amigas, conocidas que son consteladoras, y hay muchas cosas que las constelaciones, es buenísimo que se trabaje con las constelaciones, ¿no? Aporta una mirada, entonces, bueno, para determinada cuestión está bueno, quizás podés constelar este tema, además. Entonces, bueno, saber eso, que hay como diferentes herramientas de las que uno se puede ir sirviendo y bueno, y que también lo que estamos en esto todo el tiempo estamos autoconociéndonos, no es que estamos ni elevados, ni ninguna de esas cosas, tampoco vamos a desmitificar. La realidad es que nos pasan cosas como a todos. Yo hago constelaciones, hice terapia un montón de tiempo, convencional y no convencional, y sigo haciendo, y bueno, eso, nos seguimos todos, intentamos conocernos y bueno, y mejorar las cosas que tenemos para mejorar. Y ahora estás investigando, haciendo tus inicios en el péndulo hebreo, me dijiste. Sí, estoy. Contame ahí qué es eso, porque yo... Y bueno, el péndulo hacía mucho que yo quería poder contactar, se ve que sentía como esa energía. ¿Estaba por ahí tu péndulo? Sí. Gracias. Y bueno, se dio que una persona con la que yo también, bueno, ella se atiende conmigo, yo me atiendo con ella, como terapeutas. Bueno, surgió la posibilidad de hacer la formación con ella en el péndulo hebreo. Yo hasta ese momento no tenía conocimiento de la diferencia del péndulo común de radiestesia, del hebreo. Y la diferencia es que el hebreo tiene una forma de trabajar que es de radiestesia, ¿no? Para decir sí, no, para poder determinar, y otra que tiene que ver con irradiar. Y se trabaja con lo que llaman los 72 nombres de Dios en hebreo, y entonces con tarjetas donde hay un principio donde uno va a estar irradiando. Entonces, bueno, las sesiones realmente, como te comentaba, sí, hace poco tiempo que estoy con el péndulo, pero bueno, siento que es maravilloso. Ya ahora lo utilizo en mis consultas de terapia floral, cuando a veces quiero terminar de decidir alguna flor, que es para lo que muchos también terapeutas florales lo utilizan, que es la parte de radiestesia. Y después hago sesiones particulares de péndulo hebreo, donde ya trabajamos la parte de irradiar determinada energía que tiene que ver con estas letras hebreas,
que se considera este alfabeto como que crea, ¿no? Que como que las letras ya aportan información. Claro. La realidad es que la base de todo es vibración. Entonces, bueno, pero por ahí estamos muy acostumbrados, ¿no? El tema radiestesia más en el campo, las personas que detectan las vetas de agua, ¿no? Sí. O por lo menos yo, eso sí, por eso como decía que mis padres ya tenían como esta formación o esta amplitud también de mirada. Entonces la casa donde nos mudamos cuando yo era adolescente, antes de terminar de definir dónde iba la cama, ellos hicieron que una persona midiera las vetas, porque ya se sabe hace mucho tiempo, también he investigado que en zonas donde se cruzan determinadas vetas no conviene descansar o estar mucho tiempo. Por ejemplo, ¿no? Si uno tiene la computadora, la oficina, digamos, la parte de trabajo está horas con la silla, ahí no conviene, o donde uno descansa. Y bueno, yo lo vivencié porque, claro, pasaron muchos años, yo tenía la cama como esto, en una zona de una arcada, y decidí cambiarla. Y empecé a tener problemas de dormir que nunca tenía. Me acordé y dije, ay, ¿cómo era eso? Ustedes habían medido, busqué el libro, y con una amiga, porque hay algunos métodos como caseritos, porque sí, llamaban algo que acordaban de dónde estaba la beta y volvían a cambiarla como libro. Bueno, entonces el péndulo también trabaja con el principio de radiestesia, ¿sí? Así que bueno, es maravilloso. Uno lo que hace es como un canal que conecta, por eso también el estado mental es fundamental, y Bach también ya hablaba de esto, ¿no? No solo hablamos del estado emocional, sino mental, que están correlacionados. Y entonces el péndulo trabaja también como con un canal la persona, pero que como que sintoniza la frecuencia, ¿no? Del medio, de lo que está hablando del medio, y con la persona. Y en el momento que irradia es con esa palabra, que en realidad es un mensaje, ¿sí? O sea, uno le pregunta al péndulo, claro, qué tarjeta, qué nombre de Dios se va a irradiar a la persona. Y ahí interpretás. Y ahí y ahí en la sesión la realidad es que vos recorres el campo áurico de la persona, o sea, te trasladas alrededor de la persona con el péndulo, con la tarjeta. Claro. En la parte que vos irradias, haces eso y bueno, y la persona va sintiendo cambios, igual tiene que seguir trabajando con este nombre, digamos, de Dios, con estas letras, ¿no? Dibujarlas, decirlas, y el terapeuta también tiene que seguir un tiempo irradiando con el péndulo, después el péndulo te va a decir para esa persona cuánto tiempo. Y bueno, y es buenísimo justamente para esto, para las personas que se sientan bloqueadas, ¿no? Energías muy densas. También requiere un acompañamiento, uno puede hacer una sola sesión, pero lo ideal es poder hacer algunas sesiones y trabaja todo, las flores lo mismo, trabajan en el campo áurico, o sea, en el campo electromagnético. Sí. Dios, qué interesante lo del péndulo hebreo. Mostrame lo de las fotos, que no me quiero ir sin que me cuentes eso. Porque todo tiene que ver con... Bueno, hace muchos años, al poquito tiempo de recibirme de terapeuta floral, con una terapeuta floral amiga, también profe de biología, Diana Platini, ella me propone que hagamos esencias florales y comenzamos con una, la malva de bosque, que yo la tengo acá en mi casa ahora. Y entonces hacemos la esencia y empezamos a darle, porque siempre está lo que es la casuística, ¿no? Que es darle a las personas que prueben el floral y ver personas que no estén tomando otra cosa, otro floral, y que no sepa que, bueno, son personas sensibles a reconocer sus emociones, ¿no? Entonces empezamos a dar a varias personas. Paralelamente a eso, tuvimos la oportunidad y decidimos hacer un estudio con fotoquirlia. Entonces, bueno, yo fui la conejita de Indias. La fotoquirlia saca, obviamente lo que trabaja es el campo áurico, lo que te decía, ¿no? Esto del campo electromagnético, que tiene que ver con la energía de los electrones. Y entonces me lo hice antes de tomar la flor y después tomé la flor, o sea, 4 gotas cada 10 minutos por 1 hora y volví a sacar las fotos, y la persona que se dedicaba a esto hizo una interpretación para mostrarte
algunas un antes y un después. Por ejemplo, este es el dedo medio izquierdo, ¿sí? Este es el antes. Antes de tomar la... De tomar, y este es el después. Mirá. ¿No? Donde uno ve la diferencia en el brillo y cómo se cierra el campo áurico. Acá estaba todo abierto, ¿sí? Por ahí se nos pierde mucha energía. Los colores también, el color rojo también, ¿no? más intenso. Sí. Y este, por ejemplo, es otro dedo. Este es el dedo índice. Este es el antes y este es el después. Fíjense la diferencia acá y acá abajo que aparece bien fuerte en rojo, ¿no? Yeah. Sí. Bueno, y la malva de bosque es la que más hemos investigado, igual hicimos otras, y yo ahora hice también otras y estoy empezando a retomar la investigación. Y vimos, coincidentemente, que lo que nos decían las personas que lo estaban tomando coincidía con la persona que se dedicaba a la foto Kirchler, que nos hizo la devolución, nos dijo que una de las cosas que aporta la malva es mayor energía vital y aporta claridad mental. Y acá está pesadísimo. Y a ver, la energía, sí. El tema de la claridad tiene que ver dependiendo en el dedo, qué parte, sí, eso claro. Lo tenemos también. Pero acá lo que más podemos ver es que aumenta, ¿sí? Este es un par, como dijimos, sí. Aumenta la radiación y se cierra, se sella. Sí. ¿Sí? Y acá también claro, acá está más difuso, ¿no? Sí. Claro. Sí. Y menos intenso, sí. Así que bueno, ahora estamos haciendo con otros aparatos que miden la frecuencia de los chakras, para ver, hace poquito hicimos, no tenemos así los resultados para compartir todavía, pero sí lo que vimos es, solo así, a nivel muy general, hay varias personas que nos medimos, que pasamos de tener mucha diferencia, ¿no?, en la frecuencia, a que después de la toma de las flores se equilibra. Mira. Es algo que ya desde el vamos se sabe, Bach siempre lo ha dicho, que lo primero que uno percibe es que las esencias florales lo que hacen es equilibrar, equilibrar las emociones. Ahí están los caninos diciéndonos, sí, basta, hace horas que están hablando, así que está bien eso, ya está, no pasa. Si querés entrar, debe tener frío. Claro, yo pensé que estaban en la casa. Que a ella no lo dejaba porque había sol, y a ella la metía adentro. Claro. Y como ya el sol dejó de estar. Bueno, nos vamos a despedir entonces. Anda para allá como hiciste antes, anda para allá. Siempre terminamos el capítulo con algo de música por los títulos. Ajá. Yo no te pregunté antes, pero vos escuchás música. Sí, me encanta. Mirá, ya tenemos otra cosa en común. Genial. ¿Y qué te gusta? Pero argentino, digamos, algo. ¿Te gusta algo nacional o...? Sí, me gusta de todo. Me gusta el folclore. Mira. O sea, soy muy fan de Silvio Rodríguez, ¿no? Bien. Además. Pero de nacional, La Negra Sosa. Bien. Quieco, o sea, sí, un folclore. Ahora la realidad es que también todo está con música brasileña. También, claro. Pero sí. Bueno, dije nacional, pero en realidad quería decir yo porque me gusta la música en español, aunque también me gustan otras cosas, pero como que siempre elegimos algo. Acabamos de hacer un capítulo con un músico que reinterpreta a Silvio Rodríguez y a Sting. Así que... Y ahora, por ejemplo, me gusta mucho el Plan de la Mariposa. Mira. Que es un Benescoché. Es un grupo que me gusta mucho de letras, lo observo hace poco. Sí. ¿Te acordás de alguna así? ¿De algún tema para decirte? Si no, buscamos ahí, sí, los chicos. Un montón. Después te paso. Sí, no sé cuál para que esté específicamente, pero... ¿Qué lástima que no...? El domador de sombras es uno que habla así como de los procesos un poco, ¿no? De esto, de ver las sombras, ¿no? Domador de sombras, la flor de la mariposa. El plan de la mariposa. El plan de la mariposa. Muy bueno. Bueno,
Vamos a buscar, porque además nos viene bien que nos aporten nuevas, cosas que yo desconozco a veces. Sí, También me gusta mucho el plan de la mariposa. Es un grupo de hermanos y algunos que no lo son, pero 4 o 5. Oh, Karina, parece que hablamos tanto que nos quedamos sin sonido, sin luz, no sé qué está pasando. Así que nos despedimos acá. Te agradecemos mucho habernos recibido y en compensación por este final anticipado, te vamos a despedir con una de tus canciones favoritas del Plan de la Mariposa. Sí, creo que hablamos mucho y sin freno, como dice justamente la canción del plan. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por haberse acercado hasta aquí para charlar de estos temas que tanto me apasionan y quedo a disposición tanto de ustedes como de las personas que nos están viendo para cualquier consulta. Bueno, Karina, muchas gracias a vos por recibirnos. Nos vamos a ver muy pronto, seguramente en Espacio Cosmos o en cualquier lugar que andemos por ahí que nos lleve el destino. Un beso grande. Bueno, los espero por aquí cuando gusten y bueno, también invitarlos si quieren conocer un poquito más de mis actividades y mis servicios. Pueden seguirme en las redes. Bueno, en Instagram es Karina de Stefano _ y Espacio Cosmos Capilla. Y esperemos que el destino nos vuelva a juntar. Un abrazo grande. Cuido preservar esas personas que me enderezan la espalda, me expanden el horizonte y esperanza en las mañanas. Cuando me pesan los pasos, cuando nada vale nada, que vire la energía para el lado del buen día sol, buen día vida maga, buen día el equilibrio, buen día la confianza, buen día el laberinto, buen día como un rezo, como un pacto de esperanza, plegaria del eterno domador de sombras. Arteria de la luz, un camino hacia la fe, encontrarme sin recetas con la fuente del querer, animarme a ser amor, sin ahogar en el después, y que vire la energía para el lado del buen día sol, buen día vida maga, buen día el equilibrio, buen día la confianza, buen día el laberinto, buen día como un rezo, como un pacto de esperanza, plegaria del eterno